Gangaro, no te pesero. Va con licencia en Kisimusenga. Dice, va con licencia Mayanqueres, en Teyandoki. Va con licencia Zambiampungo. Dice, va con licencia Nueve Saya, Viento Malongo. Va con licencia, dice Nueve Uña, licencia Quillumba y Fuiri. Dice, va con licencia Munalongo en Zambul, va con licencia Quimasa Cuatro Vientos, va con licencia Cabo Guerra Tetetetie, licencia en Pungo en Pumba, dice va con licencia Tata Cañengue, dice va con licencia Lucero Suano, va con licencia Quilangue en Pungo, dice va con licencia Sopinacu, va con licencia Marufinda Marihuanga, va con licencia, dice todo un fumbe que cuentan cheche, dice arriba en Ganga, arriba en Toto, dice va con licencia de Tata Cañengue, dice va con licencia de todo, dicen Tata, Tataíta, Yayi, dicen Gay, dice va con licencia de Lucero, Madrugada, de Sarabanda, de Mamá Umbo, de Mamá Kengue, dice va con licencia de Encumiá, Lemba, Naribe, Sanganfumbe, dice va con licencia de Soquinacua, dice va con licencia, dice de Ngusandundu, va con licencia, todo cuentan cheche pa cheche, dice arriba en Ganga. Licencia, dice de Congo Mambica, va con licencia de Fuindincama, va con licencia, dice todo cuentan, dice cheche, Saunti, Caungo en Toto, dice va con licencia, dice Ganga, Caulo, dice va con licencia, Fuencame, Munantoto, Incase, Intica. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Yo saludo a mi lemba. Buenas noches, mi lemba. Y buenas noches aquí, y buenas noches allá. Y buenas noches aquí, y buenas noches allá. Salam aleikum aquí, aleikum salam allá. Palo Mayombe fue exportada por los cubanos de la isla huyendo del comunismo, emigrando a diferentes países como Puerto Rico, Estados Unidos, México, Ecuador, Colombia, Perú y muchos países más, donde los criollos cubanos expandieron esta religión y hoy en día la podemos ver en estas grandes ciudades. Se dice que hasta en Italia podemos encontrar un gangulero. Las formas primitivas que hoy podemos ver aquí es como dar un viaje al tiempo Congo. De esa manera nos podemos dar cuenta cómo el Tataí Tiraca puede presentar un trabajo para el desenvolvimiento de una persona, utilizando Lungoa Garabato en la representación del lucero, del signo de lucero, el Iyakin Bungulá. Bajo todos estos conceptos de la regla conga, podemos ver muchas otras patipén bajo signos, como el signo de la S de Sarabanda, que está representando con camino al monte, o el círculo que tiene 4 círculos más, que va a representar a Mamá Chola. Estas representaciones que aparece aquí como de Mamá Chola, el círculo con 2 círculos más adentro, y la representación del propio Isasi Sasi, 7 rayos, donde representamos formas primitivas que nos van a dar el entendimiento de lo que estamos presentando. Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe, no posee cabeza, que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Es por eso que todas las engangas, sobre todo engangas de Sarabanda, tienen que tener los convenios o tratados
de Mayombe, porque Mayombe en la religión es la fuerza. Por lo tanto, determinamos ese poder según los convenios o tratados que tenga la enganga. Para el que no conoce la enganga, es un caldero de hierro donde lleva palo, lleva tierra, lleva matari, llevan embele, machete y muchas cosas más. Estas engangas son construidas para el desenvolvimiento de las personas y protección de ellas. Una enganga nos sirve para protegernos y para luchar en contra de otra brujería que nos pudieran estar echando. Cuando un gangulero posee una enganga, posee un poder. Ese poder está compartido entre los propios espíritus que están o que habitan en la enganga o que viven en la enganga. Estos espíritus son llamados inquisi de enganga. Los inquisi malongos son espíritus del mal y los inquisi de ensambi son espíritus de ensambi de Dios. Por lo tanto, un gangulero, al jurar que lo rayan y consagra en estas manifestaciones, puede realizar buenas o malas artes. Los ganguleros son personas comunes. Como existen buenas personas en la vida común o existen malas personas en la vida común, en esta religión muchos ganguleros se dedican a hacerles bien y otros se dedican a hacerles mal. Estos ganguleros pueden trabajar las dos fuerzas. Muchos de estos ganguleros realizan buenas artes para así mantener ese poder que da en Zambi Dios sobre todas las cosas. La importancia de todos estos trabajos es los pasos que deben seguir para así mantener el orden religioso. Cuando usted tiene un padrino que lo enseña a hacer un trabajo, usted nunca en la vida va a hacer cambio al trabajo que el padrino enseñó, porque al cambiar el trabajo está perdiendo la fuerza y el poder y lo mágico de estas formas primitivas. Es por eso que existen tantos problemas. Cuando ahora ven este trabajo, lo quieren hacer a la forma que ellos entienden. Estas formas primitivas que ustedes ven aquí se han mantenido en tabú por cientos de años. Es por eso que somos la única página que podemos expresar estas formas primitivas y explicarlas tal como son. Cuando vemos cruces, sabemos que estamos trabajando con Ensambi, con Dios. Y cuando vemos que estamos trabajando con garabato, significa que estamos trabajando con los espíritus africanos, que son los que utilizan el lungoa o garabato. Y el garabato al espíritu le sirve como un arma al cual ellos pueden jalar corriente o pueden dar a la persona según el trabajo que sea. Si le hacen un trabajo malo a usted, cuando usted duerme, el espíritu espiritualmente le va a estar dando con el garabato por todo el cuerpo y por toda la cabeza, y es posible que usted entonces amanezca con dolor de cabeza y el cuerpo estropeado. Estas formas de trabajo que nosotros vemos siempre son importantes porque nos dan a entender cómo un gangulero puede trabajar en la intimidad de un monanzo congo, como un mayumbero que se define como un buen religioso puede trabajar con Ensambi y siempre dedicarse a hacerle el bien a las personas. Estamos con los trabajos que realizan otros ganguleros que tienen que ver con el dios de las malas artes, como hemos dicho, con el Tata Longüiza, o Maniampungo, o Cachanga, o Carire. En este caso,
estamos trabajando con las deidades que nos pueden ayudar para el desenvolvimiento de una persona. Este trabajo también va a limpiar el encombo de la persona y van a hacer una obra en ofrenda a Lucero, que es el que abre los caminos, el que desenvuelve estas formas de trabajo para así mantener un balance y un orden religioso. Cuando nosotros trabajamos esta religión, siempre estamos invocando a las diferentes deidades. Al trabajar formas primitivas, nos damos cuenta que en realidad es una religión que se mantiene primitivamente a la vista de todas las personas. Palo Mayombe, afrocubano, es una de las religiones más difíciles de aprender y es por eso que existen tantos fraudes en esta religión, porque las personas no quieren estudiar lo que es Palo Mayombe afrocubano y crean a su idea, de su imagen, quieren crear formas primitivas que son obsoletas en esta religión, porque esta religión está escrita y sabemos los religiosos cuando usted está incumpliendo estas reglas afrocubanas. Por lo tanto, siempre que nosotros demostramos formas primitivas, lo hacemos con esa importancia que podemos nosotros demostrar a los religiosos. Podemos darnos cuenta cómo es que funciona Palo Mayombe en la intimidad de un Munanzo Congo, cómo el gangulero puede rayar palo o puede rayar el gajo de girasol o puede rayar diferentes palos como palo vencedor, como palo jala jala, para así atraer esa economía que necesita la persona. Claro que estos trabajos son verdaderamente minuciosos y en comparación con otros trabajos que pueden hacer otras personas es sumamente difícil poder expresar formas primitivas que están demostradas hace cientos de años. El concepto religioso que nosotros siempre damos a conocer es cómo el gangulero hace diferentes pasos para llegar a donde queremos llegar en base a la comunicación con los inquisis de engangas o espíritus que van a estar trabajando en el trabajo o la ensara que estamos haciendo. El gangulero utiliza hojas de maíz en cangrimasango. De esa manera puede romper y amarrar malas acciones que pudieran estar en la ensara o trabajo. Claro, para muchas personas es muy difícil poder entender estas formas primitivas que verdaderamente nos van a dar un entendimiento de cómo trabaja el gangulero en su intimidad de su Munanzo Congo. Estas formas de trabajo que hoy en día podemos ver son mantenidas en un tabú. Todos los Munanzos Congo tienen su forma de trabajo y no la dan a conocer, o bien porque tienen muy pocas para poder enseñar, o simplemente quieren que cuenten con él, con el padrino, para todas las cosas. Y no quiere que ningún ahijado vaya por arriba de él y entonces no enseña las formas primitivas y así mantiene en un tabú lo que él conoce. Muchos de estos religiosos se mueren y se llevan los secretos a la tumba, como ha pasado muchas veces en Cuba. Y el gangulero que se queda en una nebulosa porque realmente desconoce estas formas primitivas que hoy en día la estamos enseñando para todos los que son ganguleros y para aquellos que no son ganguleros. Utiliza la flor de girasol,
y echa también la flor de girasol al lutete y mantiene esas corrientes en base a esa forma de trabajo que él está representando, llamando a los inquisis de Nganga y cogiendo cada lungoa, garabato y entizándole algodón en la punta para que se hieren de los palos que ha rayado, de la mierda abeja que va a echar, del melado de caña, del dimbo musenga, del diambo quincolo, y va a mantener esos garabatos para llamar y atraer las buenas corrientes que necesita el trabajo para el desenvolvimiento de la persona. Como hemos dicho, todos estos trabajos siempre son muy difíciles, siempre son complicados, porque no está aprendiendo con un novato, no está aprendiendo con un gangulero improvisado, sino estás aprendiendo con un tataíta que te puede dar las enseñanzas que usted necesita y que usted en un futuro va a necesitarla en su vida como religioso. Muchas veces hemos podido pensar qué cosa es palo mayombe. Palo mayombe es la fuerza de la propia naturaleza, es la fuerza de los espíritus y la fuerza del poder de los propios astros o la fuerza de los caicomas o huesos o la fuerza que representa las mataris o piedras o las armas que son utilizadas como la lanza o el embele, machete o el cuchillo o cualquier otra arma, hasta un revólver que se utiliza en la enganga de Sarabanda. Cuando nosotros buscamos tierras para realizar este tipo de trabajo, tierra del monte o tierra de enfinda del cementerio, cuando quemamos el nombre de la persona al cual estamos haciendo el trabajo para que se ligue esas acciones con los lungoa garabatos al cual pusimos y entizamos algodón en su punta. Cuando realizamos todo este tipo de trabajo, como hemos dicho, nos remontamos a cientos de años atrás. Y eso nos hace pensar si en realidad estamos realizando un trabajo que goza de gran prestigio y que a la vez mantiene ese poder porque se ha mantenido el trabajo a través de cientos de años. Es bueno conocer que utilizamos miel de abeja y utilizamos melado de caña. No utilizamos miel de abeja solamente porque la miel de abeja es muy caliente y puede calentar el trabajo que nosotros estamos haciendo y en vez de desenvolver a la persona, lo podemos ir atrasando. Y esto hace que la miel de abeja y el melado en dimbo musenga, en diambo quincolo, tenga un balance en la ensara o trabajo que nosotros hacemos. Muchos ganguleros, al hacer un amarre, utilizan solo miel de abeja y eso trae consecuencia que puede calentar a la persona que le están haciendo el amarre y puede causar entonces más problemas del que tiene esa persona. Por eso utilizamos miel de abeja y melado de caña, y cuando utilizamos cualquier trabajo de esta índole para economía lo hacemos igual que cuando trabajamos con mamá chola, tenemos que trabajar con mamá umbo y utilizamos miel de abeja y melado de caña. No utilizamos melado de caña solo o miel de abeja solo. Utilizamos miel de abeja y melado de caña.
Dimbo Musenga, Indiambo Quincolo, y de esa manera, después de haber rayado diferentes palos como palo vencedor, jala jala, yo puedo más que tú y muchos palos que también son buenos para el amarre de alguna persona. Pero aquí estamos atrayendo corrientes para el desenvolvimiento que pueden tener estas personas. Qué bueno es conocer y poder expandir nuestra mente y nuestros conocimientos para nosotros poder en un futuro tener una idea, porque esta religión la aprendemos en la práctica con el padrino y no la aprendemos en lo teórico, porque tenemos que enseñar las formas primitivas al cual se trabaja para el entendimiento de aquellos que son religiosos, que son ganguleros, para aquellos que son tatas, ya que estos trabajos nada más lo pueden hacer los tatas o las yayis, los engueyos no pueden hacer estos tipos de trabajo. En las formas primitivas al cual trabajamos, nos damos cuenta que verdaderamente es una religión bien primitiva, que en base de signos, en bases de patipemba, como se llaman en la religión, y para los que conocen estas firmas como firmas y no como patipemba, es lo mismo, pero los ganguleros decimos patipemba y firma dicen en lo popular aquellos que no conocen la religión. Se nos está pintando firma, pero son patipembas realmente. Creemos que los religiosos siempre deben mantener un orden. Ese orden nos da por certeza de que estamos realizando un buen trabajo de ensamble, donde está trabajando Siete Rayos, donde está trabajando Mamachola, donde está trabajando Lucero, donde está trabajando Zarabanda, pero estamos utilizando formas primitivas y de esa manera mantenemos un balance cuando damos vuelta al lutete, cuando damos vuelta al trabajo, y así mantenemos un balance a la izquierda y a la derecha. De esa manera, siempre que hagamos un trabajo, tenemos que dar vuelta para así mantener el balance del trabajo que usted está haciendo. En el mundo religioso siempre se mantienen ocultas las formas primitivas. El gangulero utilizó un pomo. Ese pomo lo entizó en hilo. Ese hilo lo cubrió con cera, porque todas las obras que se hacen tienen que estar a oscuras adentro, porque los espíritus viven en la oscuridad, en las tinieblas. Por lo tanto, el pomo no puede estar viéndose lo que hay adentro. Entonces, simplemente no enseñamos lo que está adentro. Los garabatos pueden estar entizados en diferentes telas de colores, como rojo, negro, blanco, y esto va a ser la identificación de las diferentes deidades al cual usted está trabajando. Ya hemos dicho que los garabatos pueden atraer buenas corrientes y también pueden limpiar a la persona espiritualmente los espíritus con los lungoa o garabatos. Nosotros utilizamos estos garabatos porque nuestras formas de trabajo son del tiempo atilanga, y es por eso que el gangulero, antes de echarle el melado de caña, lo pasa por un candango cazuela de barro, porque va a ser más fresco al caer adentro de la ensara o del trabajo. Y utilizamos de esa manera estas formas primitivas que vamos a estar, como dicen, aprendiendo en el término de este programa. Los mayumberos siempre se mantienen en un tabú. No hay forma de que usted pueda conocer sobre esta religión
si no existe un tataíta, un tata, una yayi que lo pueda explicar. Explicar la religión se hace bien difícil. Explicar estas formas primitivas que las personas la puedan entender, eso nos va a causar un poco de conflictos. Si no conocemos cómo podemos expresar estas formas primitivas, entonces lo que puede suceder es que la persona nunca va a poder aprender lo que nosotros podemos estarle enseñando. Si trabajamos formas primitivas de esta manera, es porque fueron enseñadas por nuestros padrinos, al cual siempre estamos agradeciendo a Mariano Nueve Paso, de Gangandoki, Beto. De esa manera, imploramos y pedimos licencia a nuestro padrino, a nuestra enganga, a las diferentes deidades, y de esa forma podemos concluir estas formas de trabajo que estamos realizando. Los ganguleros son personas muy desconfiadas. Los ganguleros pueden hacer trabajos inauditos. Los ganguleros, cuando tienen una enganga bien hecha, tienen un poder en sus manos que pueden deshacer o ayudar o destruir. Y es por eso que antiguamente el padrino se medía mucho para darle una enganga. Porque cuando el padrino te daba una enganga, te la daba una enganga verdadera. Como hemos dicho en otros programas, hoy en día estos religiosos entran en guerra y a ninguno de ellos le pasa nada. ¿Por qué? Porque es la falta de conocimiento que existe en estas manifestaciones que hoy en día podemos ver aquí en la tranquilidad de su casa. Utilizamos un miato, una huira, y pegamos con la mierda abeja que está seca en un pomo, pegamos el algodón que va a ser los espacios que vamos a mantener en la invocación de las diferentes deidades. En este caso, de Guatariamba, la justicia, el triángulo, y vamos a hacer representación de Lucero Monte para así poder abrir los caminos, y la representación del círculo de Liyaquin Bungulá en Cuatro Vientos. Hemos dicho que Liyaquin Bungulá es el Cuatro Vientos y que es el que mantiene en balance todos estos trabajos que se hacen. Como hemos dicho, un lucero, cuando es entregado, tiene que ir entregado con la enganga, porque un lucero no trabaja sin la enganga y la enganga no trabaja sin su lucero. Y es por eso que el lucero juega también un papel importante en la religión del Palo Mayombe, porque abre los caminos del trabajo que hace el tata, la yayi o el tataíta, y abre los caminos del ensara o trabajo que están haciendo los espíritus, abriendo así los caminos de la enganga. Podemos ver que ha utilizado un pomo y que le han puesto lungoa, garabato y también un macaco, un coco. Este coco también está entizado en tela negra y tela roja. Y de esa manera está invocando a Lucero. Cuando ponemos el miato, la huira, en el pomo es el pomo es representativo de los criollos cubanos. Antiguamente utilizaban un güiro amargo para hacer este tipo de ensara, pero el criollo por muchos cientos de años utilizó un pomo para ponerlo de esa manera, utilizando el macaco coco con la cruz de ensamble representando
al propio lucero. Siempre damos vuelta alrededor de las patipembas, de los signos, de las firmas, como son conocidas en lo popular, para así balancear el trabajo que nosotros estamos haciendo, utilizando dos clavos de línea en representación de zarabanda, y sabemos que los clavos de línea son llamados yuntas en el palo mayombe y que pueden representar también los caminos porque están puestos en la línea del tren por donde pasa el tren, y eso es camino también para zarabanda. Vemos esta representación que data de cientos de años y que hoy en día es difícil poder conocer estas formas primitivas que otros religiosos pueden explicar o presentar a ustedes con la intención de engrandecer esta cultura, con la intención de engrandecer esta religión y dándole a ustedes una idea de cómo se trabaja en un munanzo congo en la intimidad de su munanzo. La inganga tulumana, las formas primitivas al cual siempre está trabajando el gangulero, nos demuestra cómo es que un gangulero puede realizar estos tipos de trabajo en la invocación de las diferentes